tardes, un saludo a todas y todos. Mi nombre es Niurka María González Olvera, soy la secretaria del Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. En este intercambio que de antemano agradecemos, queremos visualizar ante ustedes cuál es el impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos hacia el sistema educacional cubano. En primer lugar, debemos decir que el 2020 estuvo marcado por un serio retroceso de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos y un progresivo recrudecimiento del bloqueo. Un total de 243 medidas fueron aplicadas contra Cuba solo en ese año por el gobierno de Trump y que hoy siguen vigentes con el gobierno de Biden. Las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes. Las demandas presentadas al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton, el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales de Cuba, la prohibición de vuelos desde Cuba hacia todas las provincias cubanas con excepción de La Habana, la persecución e intimidación a las empresas que envían suministros de combustibles a Cuba y la campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica cubana constituyeron algunos de los ejemplos más distintivos, afectando a los cubanos no solo de fuera de Cuba, sino también los que estamos acá dentro. El impacto de este negativo bloqueo que data ya más de 60 años en su componente extraterritorial se agrava y resulta más cruel en el contexto de enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, la afectación de este bloqueo en los servicios de la editorial Pueblo y Educación, que es la que se encarga de la impresión de los materiales para la educación cubana, unido a las dificultades para adquirir los principales insumos con destino a la producción de libros, folletos, o sea, papel, pinturas y demás, se imposibilita adquirir piezas de repuesto para las máquinas de esta editorial o se encarece la que hemos podido tener acceso hacia ella. En la educación de la primera infancia, por ejemplo, se limita la impresión de los cuadernos de trabajo para nuestras niñas y niños para el aprendizaje del grado preescolar. La asignación de juguetes y medios didácticos para los círculos infantiles también se ha visto muy limitado, y la compra de estos materiales en países lejanos, lo cual dificulta y se encarece más la adquisición. Por ejemplo, en el caso de los educandos con discapacidad física, no se han podido adquirir los aditamentos de las sillas eléctricas, solo los que hemos podido adquirir a través de la solidaridad y de las donaciones. Las máquinas Braille tampoco las hemos podido adquirir, en las que tenemos en Cuba que ya necesitan de una reparación, tampoco hemos podido adquirir las piezas de repuesto para que nuestros niños débiles visuales puedan tener una mejor vida. Con relación a la educación primaria, no se han podido recibir los implementos deportivos para el desarrollo de las clases de educación física. Resultan insuficientes las herramientas para las clases de educación laboral. No se cuenta con el financiamiento para la impresión de los materiales para generalizar el tercer perfeccionamiento educacional en Cuba. Con relación a la enseñanza de secundaria básica, se eleva el costo de los productos de la merienda escolar por tener que comprar las semillas de soya para el yogur en países lejanos. No se ha podido completar los módulos de los laboratorios ni de física, ni de química, ni de biología. No se ha podido comprar la cantidad de implementos deportivos necesarios para todas las escuelas. Tampoco se han podido sustituir las maletas para las clases de educación laboral. En la enseñanza preuniversitaria, de igual modo, se vio muy limitada la participación de nuestros estudiantes en las olimpiadas organizadas de forma online, ya que el bloqueo impide que Cuba tenga acceso a las plataformas SON, que es por la cual estas olimpiadas vía online se realizan, y también muy limitada la compra de la tecnología para la preparación de nuestros estudiantes en esta educación de preuniversitario. Con relación a la técnica profesional, también muy limitada la adquisición de la tecnología para la ejercitación que necesitan estos estudiantes para su inserción en la vida laboral futura, y de igual forma muchas dificultades para la compra de los laboratorios de biología y de química.
Con relación a la formación de maestros y el intercambio científico, muchas dificultades para la adquisición de la base material de estudio, para los materiales de la educación plástica y la educación musical, dificultades para la adquisición de materiales que son necesarios para las habilidades prácticas de nuestros futuros maestros, dificultades con los medios audiovisuales. Todo esto afecta, por supuesto, el ciclo de formación pedagógica de los futuros maestros en nuestras escuelas pedagógicas, que ya nuestro país cuenta hoy con 29 escuelas pedagógicas. Dificultades para el intercambio entre profesionales entre Cuba y Estados Unidos. No es posible el intercambio científico entre nuestros profesionales y cuando se logra se encarece mucho o tiene que ser en un tercer país. Con relación a la exportación de servicios, la retención de las transferencias bancarias desde bancos en el exterior hacia nuestro país, o sea que los servicios que nuestros docentes prestan en otros países, en su mayoría, se dificulta mucho que lleguen a Cuba porque los bancos, debido al bloqueo, no pueden realizar esta transacción bancaria. Muchas afectaciones al grupo empresarial en más de 18,9 miles de millones de dólares en lo que va en el año pasado, y también el bloqueo impide el libre acceso a Cuba a los contenidos de internet. Esto también dificulta la superación, la preparación de nuestros docentes y maestros. No obstante, a pesar de todas estas trabas, a pesar de todas estas penalidades que nos impone el bloqueo que ya Cuba ha resistido por más de 60 años de estos gobiernos de Estados Unidos, Cuba ha seguido cumpliendo con sus misiones internacionalistas y con sus misiones de solidaridad. Cuba ha ayudado a que cientos y miles de millones de personas en el mundo hayan podido aprender a leer y a escribir. Cuba sigue ayudando a que miles de personas pobres puedan mejorar su visión. En medio del combate de la COVID, Cuba fue el único país en el mundo que mandó más de 56 brigadas médicas a muchos países del mundo, sobre todo países pobres, para este combate contra la COVID. Dentro de Cuba también esta solidaridad se muestra porque miles de maestros, de docentes cubanos voluntariamente fueron a hospitales, a centros de aislamiento, a atender allí a enfermos también de la COVID-19, y todo esto demuestra la labor solidaria, humanista y altruista de nuestros docentes. Por lo tanto, ratificar que Cuba, esta pequeña isla bloqueada por más de 60 años, que ha resistido el más brutal bloqueo de la potencia más poderosa del mundo, seguirá brindando su solidaridad y compartiendo lo que tiene. Y además resistiendo 60 años más si es necesario, demostrando la unidad de su pueblo en torno a este proyecto social socialista que estamos construyendo. Muchas gracias.